Bueno, pues para hablar de la consulta popular de este próximo domingo, 1 de agosto, la consulta para pues saber si se juzgan o no a los expresidentes o a los actores políticos de administraciones pasadas. Le doy la bienvenida, me da mucho gusto que nos acompañen en el estudio Carla Humphrey, consejera electoral, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bienvenidos los dos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, buenos días, Mario. Empezamos contigo, Carla. A ver, viene ya esta consulta finalmente este domingo. El INE está haciendo la promoción de pues la votación que se va a llevar a cabo el domingo. Platícanos un poco del proceso y de cómo va, porque estamos ya unos días de que esto suceda. Pues es la primera vez que tendremos una consulta popular a nivel nacional, a nivel del país. Está en la Constitución desde 2012, sin embargo no se había hecho ninguna. Nosotros comenzamos con la organización de esta consulta desde abril, empezamos a aprobar un plan de trabajo, vamos de acuerdo a nuestro plan de trabajo. Como bien sabes, pues no fue posible tener recursos para esta consulta popular, lo estamos haciendo con economías del Instituto Nacional Electoral. El INE está a cargo de todo, desde la organización, desarrollo, difusión y también dar a conocer los resultados. Y pues esta es ya la última semana, estamos ya, pues este domingo 1 de agosto será la consulta popular. Instalaremos un poco más de 57,000 mesas receptoras de opinión, no son casillas, no es la casilla a la que acudimos a votar el 6 de junio pasado, por eso tampoco no son tantas. Se ha criticado que son pocas, sí, pero nos vamos a encontrar en una mesa receptora de opinión una papeleta de media cuartilla con la pregunta que avaló la Corte. Nosotros no hicimos esa pregunta, no le podemos cambiar ni una coma a esa pregunta y solamente podemos optar por un sí o por un no. Y pues funcionará más o menos igual que una casilla, habrá 3 funcionarias y funcionarias de mesas para recibir nuestra opinión. Ya necesitamos 285,575 ciudadanos, ya tenemos nombrados y capacitados al 99.2%. Estamos ya capacitando y nombrando a los últimos y creo que es un ejercicio importante para que como ciudadanas y ciudadanos nos apropiemos de otra forma en incidir y en opinar en temas de trascendencia nacional, en temas que además la Constitución señala cuáles son los, digamos, los medios o los temas en los que no podemos opinar, y todos los demás están abiertos a que nosotros y ustedes, nosotros, los ciudadanos, podamos opinar. Entonces creo que independientemente del tema partidista, que en estas consultas no se da, no hay representaciones de partidos políticos, los partidos políticos no son parte, digamos, de esta consulta, salvo como ciudadanas o ciudadanos, y el interés ciudadano, por lo menos, nosotros lo estamos midiendo en la cantidad de observadoras y observadores electorales que tenemos, y se han querido registrar para ser observadores cerca de 45,000 personas. Para la jornada electoral tuvimos 31,000. Entonces creo que esto marca también el interés de la ciudadanía de participar de distintas formas también en esta consulta popular. Rápido, consejera, aprovecho con usted. Los partidos políticos no son parte de esta consulta, una consulta popular, ciudadana, la primera, como nos decía. Sin embargo, este fin de semana, por ejemplo, vi yo en los periódicos como La Jornada un desplegado pagado por diputados de Morena, que además así lo hacían público, digamos, impulsando a la gente que vaya a votar, pero también hablando ahí de expresidentes. El caso de Vicente Fox este fin de semana con la renta petrolera, ¿eso sí está permitido, es legal, está dentro del marco legal? No está permitido. De hecho, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE pidió que se bajara, digamos, de la página de Internet una de estas conferencias mañaneras, justamente porque no se puede hacer difusión de propaganda gubernamental. Esto sí funciona igual que un proceso electoral, igual que las campañas. No se puede difundir programas públicos dentro de estos 15 días. Nosotros, bueno, a partir del 15 de julio, nosotros tampoco aprobamos la convocatoria dice que a partir del 15 de julio se empieza a hacer toda la difusión también que hace el INE en todos sus espacios en radio y televisión, y el INE es el único que puede difundir esta consulta popular. Así que ya hay interpuestas quejas, se resolverán en tiempo y forma, pero pues si la Constitución dice que el único ente público, la única persona que puede promover esta consulta popular es justamente el Instituto Nacional Electoral, porque tenemos que hacerlo de un modo neutral, de un modo imparcial, para que la ciudadanía pueda ir ese día y elegir entre un sí o un no. Santiago Nieto, titular de la UIF, tú has puesto en tu cuenta de Twitter, en principio, llamar a que sí, que la gente quiere ir a votar a esta consulta
del próximo domingo que lo haga, pero también has hablado de pues el fondo que hay en la pregunta, si es vinculante o no contra los expresidentes, como dejó finalmente la pregunta larguísima a la Suprema Corte de Justicia. Cuéntanos un poco de eso. Tú eres experto más en derecho electoral. No, yo creo que la experta es la consejera Humphrey primero, pero a ver, yo lo que plantearía es nadie más que el Instituto Nacional Electoral y de alguna forma los institutos electorales locales, un acuerdo con el INE, pueden hacer promoción. Sin embargo, pues desde mi punto de vista se trata del ejercicio de un derecho fundamental y hay que recordar que la democracia directa es complemento de la democracia representativa y que sirve en todos los, digamos, países democráticos del mundo para poder avalar leyes, referéndums, por ejemplo, avalar actos de gobierno, plebiscitos o inclusive proponer leyes, iniciativa popular, revocar el mandato de un gobierno o lo que tenemos el día de hoy, una pregunta respecto a la ciudadanía para, si bien inició, y esto no hay que olvidarlo, con una petición, un planteamiento del presidente López Obrador sobre el enjuiciamiento de los expresidentes, la Suprema Corte de Justicia varió la pregunta y como decía la consejera Humphrey, el INE no puede atacarla. Ahora, no puede modificarle ni una coma. Ahora, el trasfondo al final del día es que efectivamente hay una parte de los delitos que cometieron expresidentes que ya se encuentran prescritos. Pienso en lavado de dinero, es un delito que prescribe a los 10 años y por tanto solamente podría enjuiciarse la parte final del expresidente Calderón y la parte final y todo el sexenio del expresidente Peña Nieto y por supuesto lo que hubiera durante esta administración. Pero el gran tema es quién fue el que provocó que prescribieran esos delitos. Perdón, fue la Procuración de Justicia de los sexenios anteriores, que no generó procedimientos para poder enjuiciar a los expresidentes saliendo del cargo. Sabemos que hay una irresponsabilidad constitucional, que no pueden ser sujetos más que de juicios por traición a la patria y delitos graves del orden común, pero hasta un año después de que dejan el cargo. Y creo que aquí el tema es que quién provocó que no se haya aplicado la ley. Yo creo que fueron los sistemas de procuración de justicia del pasado y lo que necesitamos es que los asuntos, sí, evidentemente sean llevados a los tribunales, aplicando la ley en lo que no está prescrito, pero en lo que está prescrito, pues hay que hacer una comisión de la verdad para saber qué sucedió en el país en temas de corrupción durante los anteriores sexenios. Es lo que decías en Twitter, que muchos de estos posibles, probables delitos cometidos por expresidentes, la mayoría ya prescribieron. ¿Qué va a pasar si se llega a este 40% de la votación del padrón electoral? Santiago, y se los pregunto a los dos, y luego no es vinculante, digamos, si sale que sí, se enjuicien a los actores políticos del pasado por los probables actos de corrupción, si llegamos al 40% y tiene validez la consulta, ¿qué va a suceder si no es vinculante? ¿Cómo está el tema ahí? No, bueno, el tema es que en principio la Constitución señala que sí participa el 40% del listado nominal de electores, que son casi 37.5 millones de personas, tiene que ser vinculante al resultado, un sí o un no. Pues puede ganar la opción de que no se enjuicien a determinados, porque la pregunta, como decimos, es muy amplia, no solamente caben, digamos, los expresidentes, cabe cualquier funcionario público que haya sido responsable y que no se le haya juzgado y que no haya prescrito, por supuesto, pues el delito por el cual se le quiere enjuiciar. Pero sin duda es vinculante. Como ciudadanos también tenemos que exigir que el resultado, tanto un sí como un no, con el 40%, pues llegue a las autoridades y las autoridades estén obligadas a actuar en ese marco. Diría también que también es un tema de pensar el país en el que queremos, ¿no? ¿El delito de corrupción debe prescribir? A mi juicio no. El delito de corrupción debe ser uno de los que no debe o no debería prescribir. Entonces no estaríamos hablando de una consulta para enjuiciar, como ya se dijo, porque la acción de Procuración de Justicia pues no ha hecho lo que tendría que haber hecho, encontrando como responsabilidades de distintos funcionarios públicos, pero también creo que nos sirve como ciudadanas y ciudadanos para tener también más elementos, decir, pues qué país queremos, hacia dónde queremos ir, y así como las comisiones de la verdad, pues por qué un delito como corrupción tiene que prescribir, ¿no? Quizá también motive a hacer algunas reformas legislativas importantes en este tema. La pregunta como quedó de la Suprema Corte de Justicia, Santiago Nieto, incluye a los políticos del pasado o exfuncionarios públicos, incluidos, supongo, a los que todavía están en esta administración, porque hay muchos políticos y funcionarios del pasado que están en esta administración, están incluidos, por supuesto, en esta consulta que se va a hacer. Pues sí, realmente la consulta
abre el esclarecimiento de los hechos del pasado de los actores políticos. Y esto, claro, que nos puede retrotraer a muchos sexenios en el tiempo. Y por supuesto que hay temas que pudieran no estar prescritos, como pues, desaparición forzada de personas, ¿no? Evidentemente. Pero si nos centramos en el tema de corrupción, sí coincido con lo que dice la consejera Humphrey, habría que revisar si realmente vale la pena que el delito tenga un ámbito de prescripción. Yo creo que, como lo han dicho el propio Poder Judicial de la Federación en México, hay un derecho fundamental de toda persona de vivir en un medio ambiente libre de corrupción, en atención a la interpretación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece obligaciones al Estado y establece, al final del día, un derecho a los ciudadanos de vivir en un medio ambiente libre de corrupción. Por tanto, en temas de como es lesa humanidad, como es delitos continuados, como desaparición forzada, y temas que podrían identificarse así, al final del día el acto de corrupción no debería contabilizarse, habría que hacer evidentemente una reforma legal, pero no debería conceptualizarse como el momento en que se comete el acto de corrupción, sino mientras la persona siga teniendo beneficios económicos, patrimoniales, derivados de un acto de corrupción, esto no debería prescribir, como dice la consejera Humphrey. Creo que esa es finalmente la gran discusión que tenemos que hacer sobre la Comisión de la Verdad. Así como en los países de Sudamérica hubo comisiones de la verdad y justicia transicional por las graves violaciones de derechos humanos, creo que nosotros también tenemos que hacer lo mismo en la materia de corrupción. Nos tenemos que ir ya a una pausa, nada más rápido, en 30 segunditos. Este es un buen ejercicio para la consulta del próximo año, que es la de la revocación del mandato, que también el presidente la puso sobre. Pues primero, uno, no está regulado, esperemos que haya ley ya también para este ejercicio, estamos esperando y claro, es un buen ejercicio para nosotros de cómo organizarlo y difundirlo. Lo mismo, ¿opinas? Yo creo que es importante que este tipo de mecanismos de democracia directa se ejerzan por la ciudadanía y eso ha sido el planteamiento del presidente López Obrador. Bueno, a ver, vamos a ir a una pausa y regresamos aquí a unas últimas preguntas con la consejera electoral Carla Humphrey y el titular de la UIF, Santiago Nieto. Ya volvemos, vamos a una pausa. Lo más importante en materia financiera, económica y negocios de México y el mundo, análisis y discusión, la información financiera y las tendencias económicas más actualizadas, de manera ágil y objetiva. Soy Darío Celis y nos vemos en Tiempo de Negocios por Heraldo Televisión. Reporte H y el Heraldo Media Group se salió a las calles de la Ciudad de México y estamos precisamente en el primer cuadro de la capital del país, aquí en el Zócalo, donde vamos a conocer cuáles son los planes para la reactivación económica y también para la reactivación turística. Todo esto por Reporte H. ¿Sabes cuál es la pregunta de la consulta popular? ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Responde la consulta popular el 1 de agosto. Participa y celebremos la democracia. INE. En Teletón, queremos reconocer a todos los que siguen luchando contra el COVID, porque ustedes nos inspiraron a reconvertir nuestros centros de rehabilitación en centros de atención COVID. Y hoy ofrecemos además servicios de rehabilitación pulmonar a pacientes post-COVID.
Gracias a nuestras niñas y niños con discapacidad y autismo que siguieron su rehabilitación desde casa. Gracias al personal del ITO que, cumpliendo con todas las normas de seguridad, siguió trabajando para que los niños continuaran sus tratamientos. Y por supuesto, gracias a todos los que con su donativo han puesto de pie esta obra y hoy salvan vidas. Con el apoyo de todos, estamos convencidos de que no hay imposibles. Sigamos trabajando juntos para salir adelante. Teletón. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua. Desde el año 776 a.C. comienza nuestra historia. La competencia deportiva más importante de cada 4 años. Antes, el premio era una corona de olivos. Hoy es una medalla. Los atletas mexicanos buscan la gloria y tocar el Olimpo. Sus historias, sus retos, el camino para subir al podio y convertirse en los mejores del mundo. 10 relatos inspiradores, 10 disciplinas distintas, una dosis de emoción y orgullo mexicano en un solo podcast. Sucedió en el Olimpo. Escúchalo en Spotify, Google Podcast, Himalaya y Amazon Music. Una producción de Heraldo Podcast. La mejor manera de iniciar tu día. Para hablar de todo y como nos gusta, donde ningún tema es tabú. Me lo dijo Adela. Continuamos aquí en las noticias de la mañana. Estamos platicando en el estudio con la consejera del INE, Carla Humphrey, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Nos quedan 2 preguntitas en el tintero. Una, consejera, quiero preguntarle sobre la reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a enviar. No sabemos todavía los detalles, pero se habla del INE, que se quiere reformar el INE, el tema de los partidos legisladores plurinominales. ¿Qué, digamos, anticipa que pueda venir? ¿Qué se necesita en México en el sistema electoral que cambie para que sea mejor, para que mejore en general? Pues como bien dices, no conocemos la iniciativa del presidente, por lo tanto no puedo opinar sobre ella. Sin embargo, creo que pues toda ley es perfectible, tenemos muchas áreas de oportunidad. Yo soy una convencida de abaratar elecciones, a lo mejor acortar procesos electorales, de utilizar la tecnología. Creo que las urnas electrónicas, el sistema de voto por Internet, creo que las entidades federativas tienen avances importantes y que el INE de alguna u otra manera ha frenado esos avances. Hace 10 años ya se votaba desde el extranjero por Internet en la Ciudad de México y este proceso electoral fue el primero en que el INE autorizó que las entidades federativas, las y los residentes, digamos, o personas de esos estados pudieran votar por Internet. Creo que hay que hacer muchas revisiones también internas, que esa creo que las podemos hacer nosotros. De hecho, yo propuse hace un año ya la creación de una comisión de modernización. Y bueno, también, obviamente, no todos mis colegas están de acuerdo, quieren que sea un grupo de trabajo para que no sea una comisión vinculante en Consejo General, pero creo que sí tenemos mucho que hacer. Fiscalización, lo vimos hace una semana. Pues tenemos serias deficiencias en los temas que se abordan en fiscalización. No estamos analizando lo que se tiene que analizar, el financiamiento ilícito, tanto recursos públicos que van ilícitamente a campañas como recursos que provienen del crimen organizado, del narcotráfico, y creo que estamos muy en la falta formal, pero no viendo lo sustancial y lo de fondo en muchos temas. Entonces creo que indiscutiblemente hay muchas cosas que pueden mejorarse, que pueden ser motivo de una reforma, pero también muchas que podemos hacer al interior del INE con base en reglamentos y en acuerdos. Rápidamente, sobre este tema de la fiscalización, consejera, de la última elección, que ya pues multaron a los partidos políticos y a los candidatos en lo particular,
hubo impugnaciones en la mayoría que se fueron al Tribunal Electoral. ¿Cuánto tiempo tarda en resolverse eso y cuál es el pronóstico pues de cómo vayan a quedar las cosas? Pues la verdad es que el tribunal no tiene plazo para resolver, salvo la toma de protesta de pues todos estos candidatas y candidatos. En el caso de el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y Diputadas, nosotros tenemos que asignar las diputaciones plurinominales, así lo establece el marco legal y constitucional, el 23 de agosto, pero bueno, claramente sabemos que pues ese órgano tiene que estar constituido, esa Cámara, para iniciar el proceso legislativo el 1 de septiembre, el 31 de agosto más tardar, para iniciar funciones el 1, y por tanto, con base en estos plazos, pues la Sala Superior va dando prioridad a algunas determinaciones, algunas sentencias que a otras. Pero bueno, digamos que el límite que tiene es hasta antes de la toma de protesta de estos candidatos y candidatas que ahora son electos, o ya están electos. Pues ya lo veremos. Santiago Nieto, titular de la UIF, esta semana se inauguró este grupo de acción financiera latinoamericana, el evento, el congreso que se hace en distintos países fue aquí en México. ¿De qué va? Lo inauguró el canciller Marcelo Ebrard junto con usted, titular de la UIF. ¿Qué vamos, o sea, por qué es importante que México sea sede de este congreso? El primero es el primer evento desde el inicio de la pandemia que tiene estas características, híbrido, 17 países y varias organizaciones internacionales como observadores están revisando la actuación de los países en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Se hizo una revisión respecto a Chile como país y se generó un informe de evaluación mutua para recalificar en algunos temas a Chile, analizado por los demás países miembros. 3, estamos generando mecánicas. Ayer tuve una reunión bilateral con el titular de la UIF de Colombia, mecánicas para poder tener un intercambio más fluido de información en temas de trata de personas, en temas de tráfico de migrantes, en temas de combate a la delincuencia organizada y, por supuesto, una variable que es relevante y que tiene que ver con lo que hablamos hace un momento, los temas de corrupción, porque todo acto de corrupción implica una actividad de lavado de dinero. Vamos a tener el jueves firma de memorándums de entendimiento con varias unidades de inteligencia financiera de toda América Latina y este es un paso previo también para lo que GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, tendrá que definir respecto a la representación en varios espacios a nivel global de las naciones. Y México, pues existen posibilidades de que tenga una labor o un espacio relevante en próximas fechas. Pues mucho que hacer en ese tema del combate al lavado de dinero y la corrupción. Les agradezco mucho que hayan venido aquí al estudio de El Heraldo Televisión. Santiago Nieto, titular de la UIF, consejera del INE, Carla Humphrey, gracias por haber venido. Gracias. Muy buenos días. Saludos a todos. Hasta luego. Cambiamos de tema, vamos a ir con la